que un Estado invierta, porque se refiere a inversiones, porque muchas veces van a ser exenciones tributarias, ¿verdad?, para lograr ciertas nivelaciones y eliminar sesgos. Invertir en igualdad de género es invertir en el crecimiento económico, en el aumento de tasas de natalidad, etcétera, etcétera. Pues bien, todos estos móviles nos han conducido, y toda esta fundamentación, a las tareas que llevamos adelante en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, no solamente nos desempeñamos en la cátedra de grado, sino que además está la carrera de especialización en Derecho Tributario y el Centro de Estudios Tributarios. Y por otra parte, Derecho Tributario integra el Departamento del Derecho de la Administración Pública, en el que también, quizás esto lo pueda referenciar más Margarita, pero en esta última semana también hemos tomado una medida en beneficio de la igualdad de género a nivel departamento, frente a un pedido de una agrupación de estudiantes. Entonces, en especial utilizamos el Centro de Estudios Tributarios para elaborar cursos, tareas de investigación, jornadas de capacitación, pero que lógicamente están encausadas también en el marco de la Cátedra de Derecho Tributario, por todo esto que les he contado, y convoca a todos aquellos que se nuclean bajo la carrera de especialización en Derecho Tributario. Allá por el año 2020, la Facultad de Derecho, incluso, sí, yo creo que esto lo va a detallar Margarita, a comienzos del 2020, finales del 19, pero se tomaron medidas muy interesantes en el ámbito Facultad de Derecho, como la creación de una secretaría específica para esta cuestión, cursos, lo dejo para Margarita, no quiero excederme. Y en ese marco, la verdad que me pareció muy interesante empezar a trabajar en materia de tributación y género, porque la igualdad de género es transversal a todo el derecho, a todas las ramas del derecho. ¿Y cómo íbamos a estar ajenos nosotros con un plan de cátedra en el que afirmamos que a través de la tributación se puede alcanzar la plena realización de los derechos humanos? Entonces, lo primero que hicimos en ese año, en el 2020, fue un conversatorio en el que el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Buenos Aires estuvo más que presente. Convocamos al doctor Horacio Corti, convocamos también a la Cátedra de Derecho Financiero de nuestra facultad e invitamos a quien preside este Instituto de Estudios Fiscales en España, en Madrid, y es profesora titular en la Universidad Complutense, que es la doctora, como les contaba, María Cristina García Herrero Blanco. Fue muy interesante porque se vio la situación del sistema tributario argentino frente a la igualdad de género, del derecho presupuestario. En materia presupuestaria, en especial en el último presupuesto, se avanzó mucho, pero falta hacer todo en materia tributaria. Y nos contaba la doctora, María Cristina, lo que se hizo en España o cómo se está trabajando. Así que realmente fue muy interesante. La verdad que nos quedamos las dos, y bueno, todo el grupo al que, digamos, participó, muy entusiasmadas y entusiasmados, y en el presente año, cuando empezamos a diagramar los ejes de investigación del centro de estudios, los ejes también de capacitación en la cátedra y en la carrera de especialización, dijimos, uno de ellos va a ser tributación y género. Y entonces hasta quisimos implementar una diplomatura, pero luego la Facultad de Derecho tiene, diríamos, una plataforma, una resolución vigente que requiere 120 horas cátedra, y nos parecía que por el momento quizás requería un mayor desarrollo, pero no hemos perdido el norte y en breve creo que con Margarita tomaremos la pluma para ello. Pero entonces en el presente año avanzamos un poco más e hicimos un curso de posgrado de 12 horas de dictado, el que le falta una exposición, una clase, y luego lo finalizamos, de dictado sincrónico virtual, dada la realidad COVID, y que eso permitió también convocar a muchas personas que van más allá de la geografía de Rosario. Pues bien,
este curso de posgrado, que se hizo conjuntamente con la carrera de especialización en Derecho Tributario, tratamos de invitar a las y los expositores que consideramos más estaban desarrollando esta temática, y así entonces invitamos a Mercedes Ruiz Garijo, que la verdad supongo que todas y todos ustedes la conocen, pero si no, la invito a conocer. Ha publicado, es una gran publicista en materia de derecho financiero y tributario, también es profesora en España, de la Universidad del Rey Juan Carlos, entre otras, y ha publicado muchísimo también a partir del 2000 en adelante en materia de tributación y género. Y ella nos contó justamente esta posibilidad de ver el sistema tributario a la luz de la igualdad de género, y luego pensamos analizar los tributos en general en el sistema tributario argentino, tanto directos como indirectos, cuáles son, digamos, cuál es ese test de convencionalidad en materia de igualdad de género que se puede hacer, y allí, y también en materia presupuestaria, y allí volvimos a invitar a Horacio Corti, invitamos también a Darío Rossignolo, a Silvina Coronelo, a Agustina O'Donnell, y quisimos ver el rol de las administraciones tributarias para lograr la igualdad de género. E invitamos a Alejandro Juárez, que integra el CIAT, y nos ilustramos enormemente respecto de la jurisprudencia a nivel derecho comparado y a nivel nacional que aplique las cuestiones de género, en especial relacionadas con la tributación. Para ello invitamos a la doctora Fabiana Jafric y la doctora Gladys Vidal. Nuevamente hemos tenido una coordenada, un punto de contacto. Y por otra parte nos queda pendiente la visión final que hará un poco contándonos la experiencia de España en la última clase, que será el lunes 13 de diciembre, la doctora García Herrera, Cristina García Herrera Blanco. Pero bueno, como no nos podemos quedar quietas, dijimos, pero si nuestra idea es lograr que a través de la tributación realmente se puedan alcanzar los derechos humanos y que los sistemas tributarios no tengan sesgos ni explícitos ni implícitos que realmente se opongan al bloque constitucional convencional. Entonces presentamos para modificar las normas tributarias de la provincia de Santa Fe y colocarlas en valor con la Constitución y con los tratados internacionales institutivos de derechos humanos, y además también hacer un aporte respecto de los impuestos nacionales que Santa Fe coparticipa. Previo a ello, hacer todo una recopilación, un análisis de las experiencias en el derecho comparado para nutrirnos de los buenos ejemplos y ver cómo aplicarlos en el derecho tributario argentino. Esto fue visto con muy buenos ojos por el decano de la Facultad de Derecho, que Hernán Bota, quiero reiterarles, nos apoya en todas nuestras propuestas, y se presentó a la provincia de Santa Fe, que también tuvo mucho interés, y justamente hoy a la tarde terminamos de armar cuestiones formales con Margarita, y yo ya lo he presentado para que den el ok, y probablemente podamos tener un financiamiento del Consejo Federal de Inversiones para esta tarea, porque vuelvo a decir que invertir en igualdad de género es lograr crecimiento económico en forma directa por la mayor participación de la mujer en la actividad económica. Con lo cual, pues bien, esto en términos generales es lo que venimos haciendo, y en la última reunión de departamento que tengo el gusto de poder coordinar con la doctora Raquel Añanac, y este departamento que integra derecho tributario, derecho financiero y derecho administrativo, aprobamos de manera realmente favorable un pedido que hizo una de las agrupaciones de la Facultad de NEI de adaptar los programas de las materias, en este caso que integra el departamento, a criterios de igualdad de género, sin tocar contenidos mínimos, pero incluso incorporando bibliografía en tal sentido, etcétera, etcétera. Cuestión que, vuelvo a decirles, la doctora Zabalza les va a comentar aún más, y en ese marco vamos a hacer, a través del departamento, con todas las materias que lo integran, también para el 2022,
un curso de perspectiva de género respecto de estas disciplinas. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Estoy a 2 minutos de mi tiempo asignado. Agradezco enormemente este espacio y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu tan interesante exposición. Ahora vamos a presentar a Margarita Zabalza. Margarita es abogada, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Tributario por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora adjunta por concurso de la Cátedra de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, secretaria académica de la especialización en Derecho de la misma facultad. Margarita. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Tengo que hacer una corrección porque todavía no tengo el título de doctora, estoy en el proceso de trabajo de la tesis, no me quiero arrogar un título que no me corresponde, así que debe haber habido algún error cuando tipié que te mandé el currículum. Bueno, muchísimas gracias a Gladys y a Fabiana, y obviamente en cabeza de ellas dos a todo el Centro de Estudios. La verdad que estuvimos con ellas en contacto todo este tiempo, porque sea con Gladys a través de la comisión de profesores de la asociación, que está Gabriela también, y ahora con este curso que recién les contaba Gabriela, que la verdad que fue un gran desafío, y las dos aceptaron rápidamente nuestra propuesta, así como muchas otras docentes o otros docentes. La verdad que es un gusto y una alegría inmensa poder empezar a transitar estos caminos, digamos, comunes, que nos vinculan desde otro punto de vista, no en lo específico del derecho tributario, donde ya nos hemos encontrado en muchas oportunidades, sino también en esta temática puntual que por lo menos nosotras, y esto sí hablo por mí, porque la verdad que pido disculpas si alguna vez uso un término que por ahí ofende o no corresponde, porque la verdad que estoy aprendiendo, siempre lo decimos con Gabriela, estamos aprendiendo en toda la cuestión de la aplicación de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho tributario. Si bien uno trata de tener o intenta tener una conducta coherente con ello en todos los ámbitos de la vida, a veces en esta deconstrucción, dirían, quienes están mucho más inmersos en la cuestión de la perspectiva de género, uno comete errores, digamos, nos equivocamos con algún término y demás, así que bueno, ante eso pido disculpas por anticipado. No probé si puedo compartir la pantalla, tenía unos datos, porque sí puedo, ahí está. Como bien les contaba recién Gabriela, lo mío es rápido y sencillo, pero quería mostrarle algunas cuestiones que me parecían importantes que se vienen trabajando en la facultad. La verdad es que todo lo que empezamos a pensar y a charlar con Gabriela desde el año pasado, el 2020, que nos agarró en un momento complicado a todos, no es casualidad, digamos, o solo porque teníamos tenía la inquietud Gabriela, que la trasladó a la cátedra como titular, que eso sí es así, pero también la Facultad de Derecho en particular ha tenido una política desde mediados del 2019 o antes, en abril, cuando asume la nueva gestión el decano actual, que se crea una Secretaría Específica de Derechos Humanos, Políticas de Géneros y Diversidad. Algo semejante existe a nivel de un área en la Universidad Nacional de Rosario, donde es un área de género y diversidad, que por supuesto, digamos, a lo que voy, no es aislado lo que sucede en la facultad nuestra, ni tampoco lo que venimos trabajando en la cátedra. La verdad que en ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos, yo la había invitado a la Secretaría de Derechos Humanos, Marcela Mancini, que la verdad que nos viene apoyando y está siempre al pie de cañón cuando queremos organizar o trabajar algún tema en particular. Estuvo complicada y no pudo, tenía otras actividades ya programadas, así que fue difícil. Revisando un poco la cuestión del área en particular, que por qué a nosotros, con Gabriela, cuando charlábamos, cómo contarles un poco y cómo ver, digamos, la cuestión de la perspectiva de género en el derecho tributario en particular,
con lo que nos toca a nosotras en esto desde la enseñanza del derecho tributario, hay toda una discusión respecto de la enseñanza del derecho, ¿sí? En general, la enseñanza del derecho con la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque, digamos, los abogados, las abogadas somos quienes interpretamos las normas, las aplicamos, ¿sí? Si somos jueces, estamos desde el lado de la administración pública asesorando o litigando a favor de la administración pública, y también, por supuesto, en la defensa de, en nuestro caso, lo tributario, los contribuyentes, en el resto sean empleados, empleadores, digo, derecho laboral, en las cuestiones familia, lo que sea. Entonces, trabajamos continuamente con la interpretación y aplicación de las normas. Entonces es importante empezar a trabajar, digamos, a construir este camino que por supuesto va a ser lento probablemente, digamos, porque ya hace mucho tiempo que muchas mujeres principalmente lo vienen trabajando, de cómo remover algunos obstáculos hacia ello. Y las dudas surgen siempre, digamos, o los temores, a lo mejor, más que nada de los docentes varones, ¿sí? En aplicar algunos contenidos, como contaba recién Gabriela, de este proyecto de una agrupación estudiantil presentado en el Consejo Directivo, donde solicitan al Consejo, digamos, este diálogo con los departamentos para que las materias que comprenden los departamentos incorporen contenidos de género. Yo no puedo reproducir las discusiones que he tenido, por ejemplo, con colegas de la materia sociedades, por ejemplo, respecto de eso, porque hay como un temor a discutir la cuestión de género, a que el Estado se meta a definir cuántas mujeres tiene que haber en un directorio o no, y la verdad que no es esa la discusión. No es la discusión, tiene que haber si son 5 o 3, son 6, 3 y 3, digamos. Me parece que es mucho más profunda. Ya el hecho de poner la discusión sobre la mesa, ya me parece hasta altamente positivo, sobre todo vuelvo a lo mismo en las facultades de Derecho. Eso es lo que empezó a hacer, lo que se empezó a trabajar en la Facultad de Derecho desde el año 2019, donde de alguna manera la idea es formar, digamos, promover la formación, en particular una de las cuestiones que se propuso la Secretaría es promover la formación, en nuestro caso, docentes. Y en eso ha trabajado profundamente. ¿Promover en qué sentido? Bueno, que entendamos a qué queremos llegar, digamos, cuando hablamos de esta cuestión de la enseñanza con perspectiva de género, o sea, dónde vamos y poder reconocer la realidad en donde tenemos una facultad en que la mayoría de sus cátedras están, sus titulares son varones y hay mucha más cantidad de cargos, sobre todo más altos, varones que mujeres. Ahora les voy a contar un poquito sobre eso. Para eso se trabajó con capacitaciones, sensibilización y demás, fundamentalmente, que Gabriela lo tuvo que hacer como titular de cátedra. El año pasado se hizo capacitación obligatoria respecto de la ley Micaela. Ustedes saben que el SIN adhirió a la aplicación de la ley Micaela, entonces todas las universidades estaban comprometidas en esta cuestión. Bueno, en Derecho se cumplió en medio de la pandemia, se realizó el curso. Digo, los titulares no son todos con el pensamiento de Gabriela. Imagino que en la UBA, en Tucumán mismo, Adolfo nos contará, en todas las universidades pasa probablemente lo mismo, y a veces es complejo abordar esas cuestiones, ¿no es cierto? Otra cuestión importante que la Facultad de Derecho tiene, ya muy anterior, porque es desde el año 2014, regulado por Consejo Directivo, se creó un procedimiento de atención de situaciones de violencia sexual, ¿sí? Bueno, basada en cuestión de discriminación, no solo de género, también de identidad de género u orientación sexual amplio. Y la verdad que este procedimiento yo, además de ser docente, soy consejera directiva por el claustro docente, y hace varios meses atrás, principios de este año me parece que fue, nosotros tuvimos en el consejo una presentación. Ahí está, se había silenciado. Tuvimos una presentación en el Consejo Directivo, las personas a cargo del procedimiento, porque un aspirante a adscripto, no tenía ni la categoría de adscripto y por ende no tenía un cargo rentado en la facultad, tuvo una serie de denuncias de una materia respecto de discriminación y de violencia sexual. En un momento la gente del procedimiento se le dio una medida cautelar que no podía ingresar más a dar clases de esa materia, porque el titular la verdad que era como que navegaba en la nebulosa, no tomaba una definición concreta el titular de esa materia, y eso se dejó constancia en las actas del Consejo Directivo,
¿Por qué? Pensando fundamentalmente en un futuro concurso que esta persona se pueda presentar a rendir en la universidad, donde queden de alguna manera el antecedente de todas las denuncias que había tenido esta cuestión, digamos. Esto es un ejemplo. El procedimiento funciona no solo respecto de los docentes, sino también los no docentes de la facultad han utilizado, ¿sí?, como mecanismo y funciona muy respetuosamente y correcto. Por eso digo que lo que nosotros venimos trabajando desde la cátedra no es aislado, sino que además viene de un proceso que está transitando la facultad. En particular, la cátedra nuestra, que Gabriela es la titular, primero y principal tiene una característica y que está dirigida por una mujer. No es la mayoría de las cátedras, claramente no es la mayoría de las cátedras. De los 15 docentes que integramos la cátedra, 8 somos mujeres y 7 varones, tampoco es lo normal. Lo normal es bastante menos cantidad, o sea, nosotros tenemos un 53% de integrantes mujeres en la cátedra. Y de los docentes adjuntos, 2 somos mujeres y 2 son varones. El resto de los cargos, entre JTP y ayudantes de jefe de trabajo práctico y ayudantes de primera, está repartido de forma bastante igualitaria entre el resto. Digo, es una cátedra que se puede decir, por lo menos desde el 2011 en adelante, que se hicieron 2 o 3 concursos, ya me perdí, varios concursos, y muchos docentes concursados, ese es otro dato importante. Es una cátedra que tiene una mirada, ¿sí?, digo, no por casualidad, una mirada distinta. Para que ustedes tengan una idea, algunas otras cátedras que este relevamiento, si bien lo hice yo, la Secretaría de Género y Derechos Humanos tiene un proyecto de investigación vinculado a la enseñanza y hace un análisis de los programas de las materias y composiciones de las cátedras, del que tomé esta información para contarles un poquito. Por ejemplo, la Cátedra de Procesal Penal, que es una cátedra grande, ¿sí?, por la cantidad de docentes, tiene un 32% de mujeres, ¿sí?, y tiene de los 10 cargos de adjuntos, 3 son mujeres y 7 son varones. El titular es un varón. La Cátedra de Derecho Penal 1, una tercera parte del cuerpo docente es mujeres, ¿sí? Si bien la titularidad es doble, un varón y una mujer, ¿sí?, los adjuntos son 2 mujeres y 13 varones. Fíjense la diferencia. Los JTP hay más mujeres que varones, 4 mujeres, 2 varones, ¿sí? Derecho al Trabajo y Seguridad Social, el titular es un varón, son 9 comisiones, en una sola está a cargo una mujer. Hay 14 cargos de adjuntos, 14 cargos docentes, de esos son 5 adjuntos, 3 varones, 2 mujeres. Y eso se va repitiendo. Eso no se da en las 2 cátedras de familia. Fíjense que todo esto también no es por casualidad las cátedras como las vemos compuestas. En Derecho de Familia, las 2 cátedras es un 60-40, 60 mujeres, 40 varones, y están integradas por titularidades entre hombres y mujeres. Derecho Constitucional, fíjense esto porque la verdad que 2 cátedras tenemos también. En las 2 los titulares son hombres. En una hay 10 docentes, de esos son 9 varones y una mujer. En la otra, 10 docentes, 2 mujeres, 8 varones. O sea, el 20% apenas está compuesto por mujeres. Una cátedra como Derecho Constitucional, ¿sí? Y después la otra parte, el Derecho Constitucional, que aborda específicamente los derechos humanos, hay una de las cátedras que tiene una importante composición de mujeres, que está a cargo de la doctora Ana María Figueroa, que tiene un 66%, y las otras 2 al revés, 40 mujeres, 60 hombres, y la cátedra C es 17% mujeres, 83% de hombres. O sea, esto lo que se da en la cátedra nuestra no es lo común, y eso ha permitido que nosotros empecemos a trabajar algunas cuestiones, no solo en la cátedra de grado, sino también a introducirlas muy de a poquito en la especialización de posgrado. La materia nuestra tiene un plan de estudios vigente el año 2016, nosotros a partir en el 2015, para arrancar en el 2016, se modificó el plan de estudios, ¿sí? Quedó una materia de tercer año en nuestra carrera, tiene una carga horaria de 60 horas, se disminuyó la carga horaria, antes teníamos 96, y se restringieron las correlativas. Antes Derecho Tributario era una materia que muchos alumnos la rendían al final de la carrera porque no tenía correlatividades. Ahora eso no puede ser más porque se requiere tercer año para seguir avanzando.
y las que pide como correlativas es finanza y derecho financiero, derecho constitucional, que está en primer año, y economía política. Para nosotros eso ha sido una dificultad, porque por ejemplo no pide derechos humanos. Entonces, digo, como en lo que atañe a nosotros, o sea, todavía los alumnos y las alumnas que vienen a cursar nuestra materia no saben lo que es el derecho penal, no saben lo que, digamos, no han tenido contacto con todo de los derechos humanos y toda la consagración constitucional de esos derechos humanos, más los pactos internacionales, más la aplicación en nuestro derecho local y en el derecho comparado. O sea, no tienen esa visión. Como Gabriela les dijo, pertenece al departamento de la administración pública. Yo, Fabiana, no me quiero pasar con el tiempo, por favor. Una cuestión que lo charlábamos con Gabriela el otro día cuando habían charlado en el Departamento de la Administración Pública la cuestión de este proyecto. Nosotros tenemos una base sólida, que es lo que no podemos modificar, digamos. Podemos modificar el programa porque lo aprueba el Consejo Directivo de la Facultad, no podemos tocar contenidos mínimos. Y fíjense ustedes que cuando se elaboran los contenidos mínimos del Plan 2016, aclara dentro de esos contenidos mínimos que dice, bueno, teoría general, el derecho tributario y demás, pero dice derechos humanos y tributación, estándar mínimo de garantías a favor del contribuyente conforme al bloque constitucional plural. ¿Qué quiero decir? Nosotros de alguna manera tenemos un plafón, no tenemos en forma específica, ¿sí?, el contenido de la perspectiva de género, pero sí tenemos de alguna manera amplia, ¿sí?, la cuestión de la perspectiva de los derechos humanos desde la cual pretendemos, y lo estamos haciendo de hecho, trabajar la perspectiva de género en el derecho tributario. A eso, obviamente, que además tenemos el plan de cátedra elaborado para, si bien teniendo en cuenta el plan de estudios anterior, el 2012 es obviamente aplicable, y es la forma que nosotros venimos abordando la disciplina. Acá la cuestión es, en las horas que tenemos de cátedra, que son 60 horas en total, ¿cómo seguimos incorporando contenidos? Entonces ese es un gran desafío que vamos a tener de ahora en adelante, digamos, no solo nosotros, no solo nuestra cátedra, sino todas las cátedras le está pasando lo mismo, porque el plan 2016, excepto primer año, todas las demás de las materias se transformaron en cuatrimestrales y se recortaron la cantidad de horas. Entonces ese es un gran desafío para ver, por ejemplo, cuando nosotros hablemos del federalismo fiscal, cuando nosotros hablemos de los tributos en particular, sea los nacionales o sea los locales, provinciales y municipales, cómo intentamos de alguna manera introducir algunas cuestiones que tengan que ver con la perspectiva de género, ¿sí? Más que nada para poder intentar conducir de alguna manera, acompañar a los alumnos, a las alumnas, algún pensamiento crítico, digo, en el sentido de por lo menos cuestionarse que esta cuestión también tiene que ver con lo tributario. Cuando lo último, y termino, así le damos lugar a quienes siguen, el último análisis que hice un poco del programa vigente del 2016 es el análisis de la bibliografía y de la jurisprudencia. Por supuesto que en la jurisprudencia que nosotros estamos utilizando ahora, que si bien la venimos actualizando, no tenemos jurisprudencia específica, sí está como sugerencia el fallo Cisneros, pero bueno, es una cuestión que nosotros podemos, y sobre todo después del dictamen del departamento. Y en cuanto a la bibliografía general agregada al programa en particular, sí tiene obviamente una mayor cantidad de autores hombres que de mujeres, pero hay muchas obras incluidas en esa bibliografía, muchas, no es la misma cantidad de hombres que mujeres, pero hay varias obras escritas, ¿sí?, por autoras mujeres. No hay obras específicas que traten la perspectiva de género, vuelvo a lo mismo, sí obras en las que encontramos, obviamente, todo el aspecto de la aplicación, ¿sí?, y defensa de los derechos humanos en la materia tributaria. Lo que sí también tenemos, acompañando ese programa, que es el aprobado por Consejo Directivo, el plan de cátedra, donde ahí sí hay bibliografía sugerida por ejes temáticos en la que está dividido la materia, constitucional, penal, formal, etcétera, donde ahí sí hay se nota que hay mucha mayor bibliografía de la materia en particular, escrita por mujeres, obviamente donde se incrementa el número, ¿sí? Y lo que sí, obviamente, nos faltaría empezar a trabajar alguna jurisprudencia específica sobre el tema,
Pero bueno, con estas limitaciones de pensar el gran desafío que tenemos, cómo lo introducimos con las horas de cursado que tenemos para poder acompañar a los alumnos y las alumnas en este sentido. Así que bueno, ese es un poco lo que habíamos charlado con Gabriela para mostrarles. No me quiero extender para no hablar sobre lo mismo. Muchas gracias a todos y todas por estar acá presentes. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Muy interesante el trabajo que hicieron. La verdad que nos lleva a pensar cómo sería el ejercicio si cada uno lo aplica en los diferentes lugares donde nos desempeñamos. Le doy ahora la palabra a Adolfo Iriarte Giannicelli, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y postdoctor de la Universidad de Zaragoza, habiendo obtenido la certificación de especialista postdoctoral en Derecho Público. Adolfo es profesor de posgrado en distinguidas universidades del país y del extranjero, autor de numerosos trabajos, artículos en revistas, capítulos de libros y libros de la especialidad, y se desempeña como juez en la provincia de Tucumán. Bueno, Adolfo, también un gusto en tenerte con nosotras esta tarde. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Me pliego a los agradecimientos justamente que hicieron las expositoras que se han referido previamente, la doctora Gabriela Tosini y Margarita Zabalza, ¿no? Así que, pero le agradezco mucho a la UBA, al observatorio, Fabiana también, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gladys, que también has contribuido a que me inviten, ¿no? Y bueno, y todos y todas, o todas y todos los presentes, ¿no? Que están justamente, que estamos explorando el género, o las cuestiones de género, las perspectivas de género, vulnerabilidades, acceso a justicia, justamente en procesos que son muy formalistas, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos recientemente cuando estábamos en la previa del Zoom, ¿no? Yo soy un agradecido de haber tenido la posibilidad de dictar una sentencia que la vamos a comentar justamente en la materia. También recuerdo, esto me hiciste recordar, Fabiana, justamente mi entrevista que me tomaron en el Consejo de la Magistratura de Tucumán. Una de las preguntas fue, ¿qué haría usted como juez el día que, o cómo visualizaría una cuestión o la perspectiva de género, no dentro del armado de los recursos humanos, ¿no? Ya sea por mujeres y varones dentro del juzgado, sino desde la parte jurisdiccional? Y la verdad, respondí como pude, porque quizás no lo visualizaba tanto en ese momento, ¿no? Y cuando empezamos a construir con todo el equipo el fallo, vimos que una de las cuestiones centrales justamente es la falta de visualización. Yo también pido disculpas si no utilizo justamente las palabras correctas o los conceptos más adecuados. Atento a que también estoy aprendiendo y no soy un especialista. O sea, la realidad, soy más autodidacta que especialista en este tipo de cuestiones. Pero yo también les voy a comentar justamente la decisión y lo que implicó tomar la decisión también, ¿no? Es un caso, y tenemos otros casos también que les voy a compartir, ¿no? Esto no sé por qué empezó bien, empezó mal, pero vamos bien. Yo les voy a compartir la noticia, ¿no? Y espero no ser autorreferencial, justamente atento a que es un fallo emitido del juzgado, más allá que está firmado por mí, lo hicimos con todo el cuerpo de relatores y relatoras, e inclusive los empleados y las empleadas, o las empleadas y empleados. Y les quería comentar algo, también en el armado de los recursos humanos nosotros tenemos 5 y 5, ¿no? Tenemos 5 mujeres y 5 varones. Esto fue pensado de esa manera, no fue casual.
y fuimos, creo que el primer juzgado que pedimos a la Oficina de la Mujer 2 capacitaciones, de las cuales hicimos una sobre la perspectiva de género, y tenemos que hacer toda la capacitación de la ley Micaela a partir del año que viene, ¿no? Entonces eso un poco también caracteriza la oficina jurisdiccional. Usted me preguntará qué tiene que ver la materia de la ejecución fiscal con, o cómo se visualiza la ejecución fiscal con la materia género, vulnerabilidad, e incluso nuestra materia, no tanto desde el derecho financiero, sino desde puramente el derecho tributario. Bueno, es un poco lo que vamos a justamente a desentrañar. Este es el mapa de procesos, no sé si se está viendo, Fabiana, ¿no? Donde hay diferentes leyes aplicables, tenemos el acceso, los organismos fiscales a través de multas, de impuestos, de otras multas vinculadas con las audiencias de mediación. Ya vamos a ver, porque el caso tiene que ver con ello, es un recurso del Estado. Ya vamos a ver que puramente la Corte también lo limita a la multa como puramente un recurso del Estado, sino más bien se va a aplicar la dogmática, la teoría penal derivada de la doctrina española de Sáenz de Bujanda, ¿no? Pero vamos a ver que acá hay algo raro para este tipo de procesos, que pusimos audiencia, ¿no? Entonces, ustedes dirían, ¿por qué dentro de un proceso de apremio de ejecución fiscal se van a llamar a una audiencia? Ya le voy a pasar justamente a comentar. En la causa donde tratamos perspectiva y tratamos vulnerabilidad, y tratamos no una sola vulnerabilidad, sino muchas vulnerabilidades, incluso niños, niñas, adolescentes y de adultos mayores. O sea, era un caso bastante complejo, llamamos una audiencia, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué llama? No me dirán ustedes, me lo dijeron justamente relatores y relatoras de la Cámara Civil. ¿Por qué llamábamos una audiencia si no estaba prevista justamente dentro de la ley de procedimientos tributarios, ¿no? Una audiencia en este tipo, ¿no? Entonces yo vengo a sostener, ¿no? Y creo que en esto podemos justamente llegar a un consenso, ¿no? Que las perspectivas de género, una mirada hacia la vulnerabilidad, y tratar justamente de solucionar el problema de acceso a la justicia, rompe el proceso. O sea, se lo rompe y lo tenemos que volver a construir, y las audiencias, a través justamente de la aplicación de las normas de Brasilia, ya vamos a ver cómo se fundamenta el caso, pero recomiendan este derecho a ser oído, que en realidad el artículo 8 de la Convención Americana tiene una mala traducción, y la traducción real es el derecho a la audiencia de todo ciudadano, sea mujer o varón, ¿no? Entonces, eso también para tenerlo en cuenta, porque una audiencia, y creo que en la audiencia la inmediatez de los magistrados y magistradas con el caso y con la persona que puede estar teniendo algún tipo de vulnerabilidad, creo que es central. Ahí nos damos cuenta de muchas cosas, y bueno, me pasó particularmente con esta causa, ¿no? Esto vamos a pasar rápido, un poco de teoría o doctrina, ¿no? Sobre los diferentes estados de derecho, la materia tributaria, ¿no? Y lo que me interesa que veamos es justamente desde dónde vamos o analizaría o debemos pararnos. Es decir, nosotros tenemos tres niveles comprensivos desde el punto de vista evidentemente educativo, no es tan lineal, pero un Estado de derecho legal, donde previamente existía una relación de poder, un Estado de derecho legal que solamente la ley era lo que marcaba la relación tributaria, sea abusiva, no abusiva, haya arbitrariedad o no. Y después, bueno, el Estado de derecho constitucional, de alguna manera, ahí está Nuremberg, según Ferraioli y según Vigo también va a marcar esta nueva mirada del derecho hacia un Estado de derecho constitucional. Hoy podríamos, digamos, trabajarlo desde el Estado de derecho convencional. ¿Y qué implica esto? En vez de partir de la Constitución, vamos a partir de los tratados internacionales que están mencionados
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención sobre los Derechos de Niños, y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De alguna manera, en este fallo tuvimos justamente la necesidad de ir a los pactos internacionales antes de ir a nuestra Constitución, con lo cual lo que se hizo en puridad es liso y llanamente un control de convencionalidad, a diferencia de lo que podría ser un control mixto, ¿no? Entonces, acá tienen, les dejo, porque les voy a dejar después justamente este PowerPoint, todos justamente las sentencias de la Corte Interamericana que se citaron para llegar a fundamentar un control de convencionalidad en la vía del apremio, ¿no? Entonces, nosotros, esta es la sentencia, la causa, es justamente Fiscalía Civil, está anonimizada, justamente a los efectos también de evitar, digamos, mayores perjuicios a la parte demandada, a la mujer demandada, y sobre cobro ejecutivo, sobre ejecución fiscal, ¿no? Entonces, partimos evidentemente de la sentencia Mirna Marchán versus Guatemala, a Modercina Arellano, trabajadores cesados, que de alguna manera justifican esto de control, de que primero se empezó la Corte a trabajar el control de compatibilidad, y pasó lisa y llanamente a sostener un control de convencionalidad y a bautizarlo de esa manera. Y de hecho a Canosa Ucera, en un libro Control de Convencionalidad, dice que los experimentos, digamos, constitucionales franceses o de los tribunales franceses se trasladaron a Latinoamérica, justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde empezaron a crear esta doctrina del control de convencionalidad, ¿no? Tenemos todas estas sentencias, pero incluso lo interesante de esto es esto evidentemente justifica el por qué el control de convencionalidad, y de alguna manera justifica después que vamos a trabajar otros tratados vinculados justamente con la no discriminación de las mujeres, vinculados justamente con niños, niñas y adolescentes, y vinculados con adultos mayores. Entonces, la primera parte justamente era justificar el control ex oficio de convencionalidad, y después justamente cómo damos un mejor acceso a justicia de la mujer demandada, ¿no? El caso, y paso a ello, o sea, porque creo que es lo interesante acá. Bueno, hay varias jurisprudencias vinculadas, pero volviendo a esto del caso, ¿no? Pero previamente, he visto, y esto hago una pequeña digresión, he visto una ausencia de jurisprudencia tributaria dentro del compendio de fallos remitidos para el primer análisis de sentencia con perspectiva de género. Esto creo que también es interesante empezar a buscarlas, porque se mandaron muchísimas, yo sé, de materia laboral, solamente se publicaron en materia penal. Evidentemente hay una mayor visualización, pero esto también detalla que tenemos que trabajar mucho en empezar a visualizar, aparte de los casos, las sentencias que existen, ¿no? Entonces esto un poco, no es crítica, está buenísimo que se haya presentado este compendio, pero creo que el mismo no tiene la cantidad de todas las sentencias que deberían existir, o que existen sobre la materia en Argentina, menos en Latinoamérica. Y aparte, otra cuestión, creo que del observatorio, de los trabajos que Gabriela anunciaba que se están haciendo de su cátedra, me parece que es excelente para empezar justamente a visualizar todas las sentencias de un repertorio de fallos que podemos involucrarnos a la materia tributaria, ¿no? Esto es un poco la noticia que compartí, donde fue la segunda sentencia con perspectiva. La causa tiene que ver con una multa de 20.000 pesos a una mujer en estado de vulnerabilidad. Se aplicó el control de convencionalidad y perspectiva, pero era bastante, lo cuento rápidamente, la causa, justamente. Ustedes piensen que
nosotros recibimos en el juzgado, en el expediente que ya estaba iniciado, que era un título, o sea que no visualizábamos el problema de vulnerabilidad, ni el problema justamente que se podría aplicar perspectiva de género, pero la mujer presenta que es discapacitada, lo leo textual, ¿no? O sea, tal cual su escrito, que he tomado conocimiento del juicio del rubro, que no he podido asistir a la audiencia de mediación por razones de salud, de las que informé a mi abogado en ese momento, que realmente carezco de todos bienes de fortuna, vivo en la casa de mi padre de 84 años que sufre Alzheimer, dedicándome a su cuidado. Mis hijos son menores de edad, uno de los cuales padece una pérdida progresiva de visión, todo acreditado, inclusive con su certificado de discapacidad, ¿no? Bien, entonces frente a esto, nos comunicamos con la fiscalía que estaba ejecutando y le decimos que vamos a llamar a una audiencia. El fiscal, que es el doctor Morón, la verdad, se puso a disposición. Llamamos a una audiencia donde citamos a la señora F. La señora F no tenía dinero para ir a la audiencia. El señor fiscal le facilitó el dinero para que asista. Esta es una presentación que no tenía abogado. Nosotros hemos llamado justamente a un abogado de oficio. Se da que era abogado, o sea, podría haber sido abogada, pero hemos llamado directamente a la Defensoría Civil itinerante, y bueno, se presentó el doctor Acuña, y bueno, y así, y también habíamos llamado a la oficina encargada de hacer las visitas medioambientales, justamente para averiguar todos los detalles, ¿no? de qué manera vivían y si se corroboraban de alguna manera las historias que nos contaba con la documental, y de alguna manera también íbamos a hacer justamente una inspección ocular que le íbamos a hacer a mi secretaria, pero al final no, digamos, ya era suficiente la documental y la prueba que teníamos y lo que había surgido justamente de la audiencia, ¿no? Y de alguna forma el estado de vulnerabilidad estaba acreditado, y lo que se denomina intersección de múltiples vulnerabilidades. O sea, había muchas vulnerabilidades, múltiples vulnerabilidades que hacían darle un tratamiento especial a la causa, ¿no? ¿Qué instrumentos internacionales o doctrina tomamos, más allá de todos los fallos del control de convencionalidad? Bueno, nos formamos directamente con Graciela Medina, Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad o de Hipervulnerabilidad. Tiene varios, tomamos este texto, tiene varios artículos en ese sentido. También el informe Trabajo, Educación y Recursos de las Mujeres, las rutas hacia la igualdad en garantía de derechos económicos, sociales y culturales. También un poco la Declaración de Cancún, ¿no? Siguiendo el tema de la regla de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, y bueno, dentro de esto, todo lo que justamente la regla de Brasilia nos traen a colación de las perspectivas de género, y de alguna manera también la recomendación 29 de la CEDAW, ¿no? Que también Gabriela se refirió, o sea, trabajamos justamente. Y después, bueno, la causa Cisneros, que también estamos muy alineados con Gabriela, se refirió, ¿no? También la citamos a Agustín O'Donnell y a Guillermina Gamber, que eran en su momento las primeras autoras que de alguna vez estaban refiriendo la cuestión pura y dura con el derecho tributario, ¿no? Buscamos otras más, sinceramente no encontramos, y también tenemos 3 días para hacer los fallos, así que realmente era correr contra reloj, ¿no? Así que pido disculpas si no he citado alguna autora o algún autor que haya escrito, pero hemos tratado justamente de hacerlo por demás de fundamentado, ¿no? Bueno, entre otras cuestiones, la causa García también le hemos tomado, justamente era casi en la misma época, ¿no?
Bien, entonces, ¿y a dónde fuimos? Porque esto tiene un resultado, ¿no? Y el resultado tenía que ver con esto, ¿no? Con cómo también a una mujer en cierta situación de vulnerabilidad o de hipervulnerabilidad le llegaba el mensaje, una sentencia extremadamente técnica. El problema que tenemos los tributaristas y las tributaristas, que somos demasiado, digamos que nos vamos digamos que es demasiado compleja y deberíamos ser más simples incluso en la argumentación. Entonces, dentro de la resolución, justamente le destinamos un mensaje desde un punto de vista, ¿no?, de la claridad del lenguaje. Tratamos de hacerlo lo más entendible, es decir, me dirijo a vos y aprovecho esta oportunidad y te comento que decidimos rechazar la demanda por la multa que te dijeron ibas a tener que pagar, porque considero injusto que no se haya tenido en cuenta tu situación personal de salud al no haber ido a la audiencia en que solicitabas alimentos para tus hijos menores, uno de ellos con discapacidad visual e incluso por cuidar a tu papá con Alzheimer, como nos contaste en la reunión que tuvimos. He tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión que tus derechos están reconocidos como derechos humanos por razones de género, discapacidad, situación económica tuya y de tu familia, por los derechos de niños, niñas y adolescentes y por los derechos de los adultos mayores, tal como nos contaste. Por eso, yo considero que no tenés que pagar esa multa o esta multa, pero para que esto pase debemos esperar 5 días hábiles sin que el señor fiscal se oponga a mi decisión. No se opuso, el fallo está firme de alguna manera, ¿no? Lamento tu preocupación, me recuerdo una mujer muy preocupada y que de hecho en el primer escrito que presenta, evidentemente con asistencia inclusive del fiscal, nos dice que recurre al Instituto del Pago a Mejor Fortuna. También lo analizamos, yo creo que no era aplicable en la causa, con lo cual directamente tomamos la tesis de la inexistencia de deuda. También tenemos un acápite especial destinado a los fallos de corte que para mí era inexistente, o sea, nunca debió haber nacido, no inaplicable, sino directamente inexistente, ¿no? Lamento tu preocupación y la verdad reconozco que has tenido una buena disposición de pago, pero te repito, entiendo que en esta causa no debes pagar nada. Esta sentencia podés leerla en este momento, porque tu abogado Agustín, que trabaja en la Defensoría Civil Itinerante, tendrá a su cargo esta tarea, sin perjuicio de que puedas pedirme que lo haga. Yo también estoy a tu disposición para explicarte cualquier duda que tengas. Esto es un poco, creo que hacia dónde deberíamos ir, ¿no?, cuando se dan este tipo de causas o situaciones. Y esto es algo que, sin decir la causa, estamos trabajando y no voy a poder, de alguna manera, justamente referirme al tema demasiado, porque estamos viendo de si la fundamentamos de esta manera o no, pero tiene que ver con la otra mirada, o sea, de justamente un varón que es citado a una audiencia a los efectos de acordar los alimentos para sus niños, niñas o adolescentes, y no va a la audiencia y es multado. O sea, en el caso anterior era la mujer que no podría haber ido a la audiencia y es multada por no haber ido a la audiencia y es ejecutada. Más allá que podría haber habido algún tema de comunicación con el abogado a cargo, o la abogada a cargo, pero en realidad, que también lo tratamos en la sentencia, pero en este caso es un juicio, previo a un juicio de alimentos, una multa, se notifica la multa, esta persona no comparece tampoco a ejercer su derecho. Cuando estaba por resolverla, nos damos cuenta que siguiendo la dogmática estricta penal, tendríamos que haber optado justamente por declarar de oficio la prescripción, estaba prescripta, según la teoría penalista, lo que me ha hecho reflexionar, y estoy reflexionando,
y esta es una de las posibilidades o caminos justamente a tomar, ¿no? Donde no quiere decir que es el que vamos a seguir, desde luego se lo digo, sino tomarlos a los efectos académicos, ¿no? Más allá que las multas tengan una reconocida naturaleza penal o sean asimilables a la naturaleza penal, tesis por cual me inclino, la multa aplicada a un presunto deudor alimentario por no asistir de manera reiterada a las audiencias de mediación donde se reclaman los alimentos para sus personas a cargo, artículo 26 del Código, niños, niñas, adolescentes, y por más que exista la arraigada idea de que la prescripción debe declararse de oficio en todo tipo de causas donde el objeto de discusión se centra en una multa aplicada y no ejecutada dentro del plazo de prescripción establecido por la ley de fondo, que es 2 años según el Código Penal, al ser la multa de orden público, serían las implicancias de la naturaleza penal habitualmente que tomamos en el derecho tributario a esta causa. Considero que la implícita violencia de género, violencia económica, perdón, que implica no asistir justamente a una audiencia donde se trata de alimentos para sus niños y niñas adolescentes, y la perspectiva de género que surge de la causa, es el límite convencional que impide declarar la prescripción de oficio. Acá se trata de declarar o no declarar prescripción de oficio, no si está prescripto o no, atento a que tampoco estamos obligados de subsanar la negligencia de una parte demandada, en este caso y con esta perspectiva, justamente que podría haberse defendido. En tanto, la naturaleza de la multa surge controvertida, estaríamos analizando absolutamente todas las tesis sobre la naturaleza de multa, y no se observa vulneración de las garantías del derecho penal aplicable, más cuando la parte demandada nunca se presentó en juicio para ejercer su derecho de defensa, incluso dentro de los traslados corridos en relación con el control de convencionalidad realizado y el decreto que estableció que la causa se resolvería aplicando perspectiva de género. Estas dos cosas hicimos justamente para garantizar los derechos del demandado. Le avisamos que la mirada que íbamos a tener, primero el control de convencionalidad, que hacemos el mismo traslado previo de 8 días que prevé el Código Procesal Constitucional en Tucumán, a todas las partes, a todos los interesados para escucharlos, y de alguna manera para tomar en cuenta después para la decisión, y a la vez, una vez que hemos tenido, justamente no se presentó, y una vez que tuvimos justamente esa certeza que no estaba presentado, hicimos una resolución vinculada a que la causa va a tener tratamiento con perspectiva de género. Por lo tanto, corresponde seguir adelante la ejecución de la multa o no. O sea, esto es un poco lo primero que se hace para llegar a ver si fundamos y llegamos a tomar esta decisión. Bueno, esto ya lo veremos en su momento si pasa. Y esto es otra cuestión, ¿no? También que estamos trabajando en el juzgado, ya cerrando el tema de los 2 casos paradigmáticos y lo que tuvimos, es un poco un asistente virtual, ¿no? Donde tengamos también acceso a la información del juzgado, pero también sobre materia de vulnerabilidad, hipervulnerabilidad, este tipo de fallos, los derechos, el derecho a audiencia, y los derechos justamente vistos desde la perspectiva de género, ¿no? Es un poco lo que estamos trabajando desde la órbita jurisdiccional, y bueno, y el trabajo responde quizá a la visión que les puedo dar al equipo, ¿no? Pero esencialmente por el apoyo de todas las empleadas y empleados. Entonces eso tengo que agradecerles, varios están conectados, así que, y siempre insisto, acá hay un problema de visualización de los casos, más cuando los apremios tenemos una cantidad exorbitante de causas que son las que se están ejecutando. Entonces, si tendríamos algunas herramientas vinculadas justamente con la identificación del tipo de causa, yo creo que podríamos resolverlo en una audiencia, se podría justamente terminar todo, ¿no? Así que bueno, yo agradezco justamente que tengamos este tipo de encuentros y que podamos empezar a aprender y a este tipo de cosas, ¿no? Nuevas y reconstruirnos, y por lo menos en lo que me toca, ¿no? Muchas gracias Gladys, muchas gracias Fabiana, bueno, estoy a disposición
A ver, el tiempo, bueno, me pasé un poco, así que pido mil disculpas. Pero bueno, Fabiana, te dije que era medio larguero y que me interrumpas, ¿no? No, está muy bien, Adolfo. Agradezco tu exposición también. Nos lleva, ¿no?, a reflexionar como cada una de las exposiciones anteriores a qué pasa en nuestros ámbitos respecto a los temas que vamos planteando. Todos nos estamos desconstruyendo y estamos aprendiendo y reaprendiendo, y bueno, creo que eso es algo muy positivo. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Estefanía Pereira. Es abogada, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Nacional de Córdoba, es escribana, también de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora adscripta en la Universidad Nacional de Rosario, en la materia Privados 6, de Familia y Sucesiones, de la Facultad de Derecho. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todos presentes. Fabiana, te corrijo, dijiste en la Facultad de Rosario, en la Facultad de Córdoba, el privado 6, te confundiste ahí con Margarita. Bueno, muchísimas gracias, gracias Ladis, la verdad que son la responsable de que esté acá. Muchísimas gracias por este espacio, un placer de compartir este panel con los presentes. Un placer haber escuchado esa sentencia del doctor Iriarte, la verdad que fue una novedad en materia fiscal. Esas sentencias en términos claros, palabras claras, son comunes, por ahí las hemos visto a lo mejor en la justicia que tiene que ver con niñez, y la verdad que escucharlo en un procedimiento fiscal es muy alentador, muy bueno su aporte. Bueno, yo quería compartirles pantalla, contarles un poquito la experiencia en Córdoba en relación a la cuestión de género, y no solamente la cuestión de género relacionada a los tributos, a las políticas públicas fiscales, sino también contarles un poquito en general qué medidas estamos viendo, si están adoptando en Córdoba en relación a la igualdad de género, medidas que tienen por fin igualar esta brecha de la que venimos hablando entre hombres y mujeres. Bueno, contarles un poquito que a los fines de la organización de mi exposición, de tratar de ser respetuosa del tiempo, voy a empezar haciendo una pequeña relación entre la tributación y el género, una conceptualización, sobre todo para todos aquellos que no vienen del área del derecho tributario, que por ahí, charlando sobre esta jornada, decían qué tiene que ver el derecho tributario y la cuestión de género, ¿no? Si uno no está en el tema, o no lo estudia, no lo investiga, por ahí parecen dos disciplinas como muy ajenas, pero sería la idea contarles un poquito cuál es el punto de conexión. Después vamos a avanzar un poquito en la exposición sobre el por qué, digamos, por qué tendríamos que pensar políticas públicas fiscales que apuesten sobre la igualdad de género, para qué, un poquito cuál es el norte, cuál es el objetivo que debería tener toda medida, toda política que vaya o tenga en miras el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y respondiendo a la última pregunta, el cómo, que creo que es lo más difícil, hay que contarles un poquito la experiencia en Córdoba en este tema. Bueno, relacionando un poquito lo que decía antes, cuando hablamos de políticas públicas fiscales y intentamos relacionarlo con la cuestión de género, nos referimos a estos tres conceptos: a la deuda pública, al presupuesto público y al sistema tributario. Y cuando pensamos en el diseño de alguna norma de un sistema tributario, incluimos tanto al ingreso a este recurso que se encuentra plasmado en el sistema tributario para un tributo, pero también el presupuesto público, ¿no es cierto?, el gasto, a dónde va destinado ese ingreso que tiene el Estado. Partimos de la base que toda política pública fiscal está inspirada en el principio de solidaridad, en el principio de equidad, y como bien dijo la doctora Tosini, el derecho tributario, el sistema tributario no es ajeno a estos derechos humanos que tenemos representados y plasmados en diversos tratados internacionales que ya se ha hecho un poquito de referencia. Y cuando tratamos de conectar estas políticas públicas fiscales con la perspectiva de género, en realidad lo que intentamos es visibilizar, ¿no es cierto?, estas distintas posiciones que actualmente ocupan hombres y mujeres en la sociedad y también
en el interior de sus hogares, en cuanto a la distribución de tareas, a la función de tareas dentro del hogar, dentro de la organización familiar. Y esas distintas posiciones, lógicamente, también se ven representadas en distintas posibilidades, en distintas, y esto es algo que por ahí la doctrina que estudia la cuestión del género, o de esta perspectiva del género, remarca mucho, ¿no? Estas posibilidades, las posibilidades de hombres y mujeres, son las mismas en los hechos, porque partimos de la idea que tenemos un vasto ambiente jurídico que protege derechos de mujeres, pero por ahí cuando avanzamos en la aplicación de sus derechos, en el ejercicio y en la efectividad de sus derechos en el tiempo, es donde ahí hacemos vacío y es necesario repensar estas políticas públicas o un sistema tributario que también advierta estas diferencias que se dan en el plano real. Bueno, ¿por qué? Y en esto la doctora Torsini dio detalles, y el doctor Iriarte también, cuando se refirió al marco convencional en su sentencia, al fin de pensar un poquito de por qué deberían existir políticas públicas basadas en género. Yo acá traje simplemente colaboración a la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer. Esta es una convención que ya tiene sus años, pero Argentina recién adhirió en el año 85. Ya por lo que dijimos anteriormente, lo que dijéramos disertantes anteriores, sabemos que esta convención tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma del 94 en nuestro país, que le da jerarquía constitucional a todos los tratados de derechos humanos. Y quise hacer especial hincapié en esta convención porque lo que hace este tratado es justamente diferenciar ese principio de igualdad formal que se encuentra reconocido en tratados, leyes, en la Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial. Tenemos ya ese derecho reconocido a nivel formal. Pero lo que nos dice la CEDAW es que ese reconocimiento no basta, que necesitamos un poquito más, porque cuando analizamos o cuando consideramos la realidad y los datos estadísticos, demuestran de que esos derechos no están siendo efectivamente ejercidos por mujeres. Por eso quise hacer referencia a la CEDAW como un instrumento que justamente hace referencia y va un poquito más allá del reconocimiento de derechos. ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido de pensar una política pública que apueste por igualdad de género? Y acá el artículo 5 de la CEDAW creo que es representativo de lo que tenemos que lograr, y no es que lo tenemos que lograr porque sí, sino porque Argentina es Estado responsable y tiene una responsabilidad internacional por velar por el cumplimiento de sus derechos que ha reconocido. Y el artículo 5 nos dice que los Estados partes tomarán medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos con funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Creo que ese es el objetivo que debe tener toda política, no solamente políticas públicas fiscales, sino cualquier medida de acción positiva, cualquier acción por parte del Estado. Cuando digo Estado, pienso en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que justamente ese tiene que ser el norte, ¿no? Que esa norma baje y sea mantenida en el conciencia social de todos, y que no tengamos que decir que tenemos un principio de igualdad formal, un principio de igualdad sustancial, que tenemos que separar. El norte, perdón, sería hablar de un principio de igualdad, de un principio sustancial, con un mismo nivel, en donde los derechos estén efectivamente reconocidos para todos, no solamente en la letra de las normas. Bueno, ¿y cuál sería el camino para esto? Y acá contarles un poquito de experiencia en Córdoba. En Córdoba, en materia tributaria, no tenemos actualmente ninguna norma, ni el Código Tributario de Córdoba incluye ninguna normativa con esta perspectiva, pero investigando un poquito en ocasión de esta jornada, encontré que justamente la semana pasada se presentó en Casa de Gobierno este proyecto de ley de promoción industrial, que establece, entre otros aspectos, entre otros beneficios, específicamente beneficios y subsidios que buscan incentivar la creación de puestos de trabajo. Y no tuve acceso al proyecto porque, como bien digo, todavía no está presentado formalmente en la legislatura, sino simplemente se publicó y podemos ver solamente algunos puntos, digamos, más importantes de la ley, pero no el tratamiento de la ley completa.
Lo que tiene interesante y tiene que ver con el género, incluye a la situación de las mujeres, es que prevé un subsidio de 5 años por cada nuevo trabajador contratado por jornada completa y tiempo indeterminado que se incorpore a la empresa, y con esa incorporación se va a buscar el subsidio, se va a incrementar al 50%. Yo estimo que y también charlando por ahí con un colega que está en la administración, estos subsidios van a ser incrementales, ¿no? Va a haber un tratamiento diferenciado según la cantidad de número de mujeres que integren esa sociedad. Me parece interesante traerlo hoy y ponerlo en esta puesta común. Ojalá que tengamos un nuevo encuentro y esto ya sea ley y podamos analizarlo más finemente, y también espero que además de que esto se concrete y que finalmente se convierta en ley, que después en la práctica también los organismos de fiscalización sigan y controlen que efectivamente estos beneficios en la práctica, y sobre todo que recogen datos acerca de la realidad, ¿no? De que si efectivamente se da uso a una ley de este tipo. Me parece muy interesante, por eso quería hoy contárselas. Después, ya saliendo de la cuestión específicamente tributaria, quería comentarles, me pareció en este Pionera Córdoba, en el año 2000 ya teníamos sancionado una ley de principio de participación equivalente de género en las elecciones para conformar los cargos electivos. Recién en el 2017 a nivel nacional tuvimos una ley similar, creo que Córdoba en esto ha sido pionera, porque en el 2000 estos temas eran impensados en la agenda política. También tenemos ahora en el 2020, para ir un poquito más allá de este principio de participación equivalente, se aprobó una resolución por unanimidad, lo aprobaron los jefes de los bloques, una resolución que justamente establecía el principio de paridad de género, pero en las comisiones permanentes de la legislatura, es decir, a nivel de funcionamiento interno de la legislatura. Esto es reciente del 2020. Y viene un poquito a colación de ir un poco más allá de lo que ya establecíamos en el 2000 a través de la ley 8.910. También tenemos recientemente sancionada en el 2020 una ley que busca promover la participación femenina en la conformación de sociedades y organizaciones inscritas en la provincia de Córdoba, con un cupo del 50% que represente mujeres, ¿cierto? El cumplimiento de esta condición, digamos, certificada y controlada a través de la Inspección de Personas Jurídicas, que es el organismo de control, en cuanto a todos los trámites que ingresan a esa inspección, tiene de constituir, modificar también o disponer de nuevas autoridades. En esa oportunidad, la Inspección de Personas Jurídicas controla que se cumpla este cupo, emite un certificado, y con ese certificado las empresas en cuestión podrían acceder a beneficios y exenciones que dispongan organismos estatales. Es una ley nueva, todavía no tenemos datos reales sobre su aplicación. Lo bueno es que por lo menos tenemos norma, el principio de igualdad formal, ¿no es cierto?, que vendría a ser el requisito previo para poder hablar de ejercicio de un derecho. Lo tenemos, ojalá que podamos avanzar, pueda avanzar, y que efectivamente esta norma dé sus frutos en los hechos y en la práctica. Bien, después, esto tampoco es cuestión relativa a la cuestión tributaria, pero me pareció importante, y esto también en relación a la función jurisdiccional y el Poder Judicial en relación a la perspectiva de género. En Córdoba tenemos una oficina de la mujer que depende del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que es un centro que tiene a cargo la capacitación y la especialización de todos los miembros del Poder Judicial. Esta oficina de la mujer, que fue creada en el 2010, este año, el año pasado, perdón, en el 2020, realizó una sistematización de la publicación de toda la jurisprudencia de la provincia por fuero. Está publicada y están todo el tiempo actualizándolo. La última actualización fue agosto del 2021, y la anterior publicación había sido marzo, o sea que es algo en lo que se está trabajando constantemente. Me pareció interesante contárselo porque es una herramienta que está a disposición de todos, si bien es jurisprudencia exclusivamente de Córdoba, lo que tiene de interesante es que esto unifica criterios en relación a la perspectiva de género y en relación a poder visualizar que esto no es solamente una cuestión que se tiene que ver en el Código Penal, cuando se condenan delitos contra la integridad sexual o contra la vida, sino que podemos encontrar sentencias con perspectiva de género en distintos fueros, y me pareció interesante contarles que en Córdoba hoy tenemos a agosto del 2021 117 resoluciones en total que se han dictado con perspectiva de género. Eso está a disposición de todos, y después quieren acceder a alguna jurisprudencia o a la específica del Código Contencioso,
está publicado. También tenemos una sistematización, una publicación, esto es específicamente en materia penal, una sistematización de jurisprudencia que hizo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. También me pareció interesante contarles esto. También está actualizado, esto es reciente, salió hace un par de meses, y también está a disposición de los que quieran acceder a esta sistematización de jurisprudencia. Después, a nivel universitario, ¿qué tenemos? A nivel Universidad Nacional de Córdoba, la Unidad Central de Políticas de Género, que si bien se creó en el 2019 bajo esta denominación, yo venía años antes trabajando desde otra área, pero ya que estaba presente la cuestión de género a nivel de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta unidad central trabaja en forma coordinada con todas las otras áreas representadas en las distintas facultades y en los colegios universitarios. Lo que me parece interesante contar es que esta unidad central lleva adelante la capacitación por la ley Micaela. Se empezó a hacer esa capacitación de forma virtual en medio de la pandemia, también como contaba recién Margarita allá en Rosario. Lo que tiene también, similar a lo que me contaste Margarita, es que tienen un plan de acción y un protocolo específico y tienen competencia para insertar denuncias denuncias por violencia de género en contra de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, y también en contra de estudiantes, y también pueden presentar denuncias por hechos de violencia que se hayan acaecido en el ámbito físico de la Universidad Nacional de Córdoba. El área que opera de manera centralizada con la Unidad Central de Política de Género en la Facultad de Derecho es el área de Política de Género, también es un área reciente, en 2019. Este año lanzó la primera corte de una diplomatura, constantemente está realizando capacitaciones abiertas, no solamente en el marco de la diplomatura, sino para todos aquellos que quieran acceder. Trabajan de manera interdisciplinaria con abogados, psicólogos, y es realmente un aporte muy importante porque, como venimos hablando, visibiliza una situación que en los hechos sucede, que no es una situación en la cual se puede opinar, es algo que sucede y que el derecho debe darle atención, y para eso antes tenemos que hablarlo, charlarlo, tener datos reales, contabilizarlo, y de esa forma el derecho va a poder, lógicamente, darle solución o atender a este problema de género que entra en el género. También tenemos una materia opcional, esto es en la carrera de grado, una materia opcional a partir del cuarto año, es una materia de género, derechos sociales de familia. También estamos trabajando e intentando, al menos a la cátedra que yo pertenezco, que es la cátedra de Río 6, que es familia y sucesiones, incluir, si bien no la tenemos en la currícula formalmente, podemos incluir contenidos mínimos en relación a la perspectiva de género, y de hecho lo estamos implementando. Después, específicamente para terminar y no transformar la próxima insertante, en cuanto a la competencia específica de violencia de género, tenemos una ley, la 9883, que es la violencia de género, su decreto reglamentario y sus modificaciones, que es la ley 401. A su vez tenemos, a los fines de dar tratamiento a todas las mujeres que presenten denuncias de violencia de género, que son sometidas a situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar, una unidad judicial específica. Si bien las unidades judiciales todas deben resolver denuncias por violencia de género, en Córdoba, en la capital, tenemos un polo especializado, no solamente para la recepción de denuncias, sino después para la prevención continua de estas víctimas, con apoyo de psicólogos y de interdisciplina, que se hace un seguimiento sobre la situación de las mujeres que ingresan a nuestra situación, viven esta situación primera. Tenemos juzgados especializados también en la ciudad de Córdoba, en el cuarto, con competencia específica en niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, que trabajan articuladamente, por eso puse ahí la coordinada, trabajan articuladamente con los juzgados que tienen competencia específica en el fuero de familia, justamente para evitar la superposición de resoluciones o sentencias contradictorias que pueden presentarse, además de activarse el fuero de violencia por una denuncia, pueden las partes acudir al fuero de familia por las cuestiones conexas, lo que incluyen a los niños, niñas y adolescentes, y este acordado lo que hace es justamente establecer condiciones para trabajar en forma articulada ambos fueros. Bueno, y para finalizar, una reflexión, convencidos de que la brecha entre la igualdad formal y la sustancial entre hombres y mujeres reside en un distinto punto de partida, que para ser superada requiere visibilizar aquellas diferencias que sociales y culturalmente tienen género,
Por ello resulta necesario, entre otras medidas, pensar un sistema tributario eficiente a la hora de definir políticas públicas que apuesten a la igualdad de género. Antes de ello, resulta necesario hacer visible lo que aún parte de la sociedad dice que no existe, y jornadas como las de hoy son muestra de un camino correcto que favorezca a una sociedad igual. Muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias, Estefanía, por tu exposición, un interesante el recorrido sobre el trabajo que se viene haciendo en la materia en Córdoba. Doy ahora lugar a la intervención de Gabriela Rigoni. Gabriela es contadora pública de la UBA, especialista en tributación también de la UBA, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad y en la especialización en tributación de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2018 participa en el Think 20, grupo de afinidad del G20, como coautora de propuestas de política fiscal sobre impuesto mínimo, economía digital y género, miembro de la International Fiscal Association y ex representante del Young IFA Network. Participante activa y representante argentina del Women of FIFA Network desde sus orígenes, autora de libros, artículos de la especialidad tributaria. Gabriela, también un gusto tenerte acá, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias Fabiana, muchísimas gracias también a Gladys, que fue la persona que bueno, me invitó a través de la Comisión de Profesores de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Bien, va a ser algo un poco distinto porque les cuento lo que es el T20, para decirlo más fácil y no estar tanto renegando con el idioma. Si este Think 20 es un grupo de afinidad, el G20 tiene una serie de subgrupos, que son grupos dedicados a determinadas temáticas, cada una de ellas que elevan propuestas de políticas fiscales, de políticas fiscales en general a los estados, y puntualmente el T20 es el que parte o cuenta con representantes del grupo o del mundo académico a nivel mundial, ¿sí? Normalmente, digamos, lo que contiene son lo que llamamos think tanks, o distintas personas que puntualmente trabajamos en temáticas acordes, trabajamos en universidades o en trabajos o en institutos de investigación. Hecha esta primera introducción, tengo que confesar que paradójicamente el grupo que conforma estos grupos de trabajo, de análisis, que trabajan en distintos rubros, como comentaba Fabiana, ya trabajé sobre competencia fiscal, sobre economía digital, y mi último año fue específicamente sobre género. Compartimos el espacio con principalmente economistas, ¿sí? Estamos dentro de un conjunto de profesionales y académicos dedicados a todo el análisis cuantitativo en especial. Sin embargo, con quien ingreso es con una colega de la Universidad de Leiden, que también es una profesional del derecho, nos conocíamos de la International Fiscal Association, y nos incorporamos en el G20 en el año 2018, en el T20, y en el W20 también hay otro grupo de afinidad de mujeres, específicamente, y dentro del grupo del T20 empezamos a trabajar en el área tributaria, hasta que luego nos corrieron a áreas de gobernanza, dado que se dejó la parte tributaria específica de lado para reservarla a lo que es la OCDE. A nivel políticas de género, a nivel internacional, un poquito para también introducirnos, tenemos distintos análisis de políticas de género, tanto en Naciones Unidas, en el G20, como les decía, a través del Women 20, y otros grupos de afinidad, en particular el de la academia,
que paradójicamente somos pocas mujeres, pero por suerte cada vez más, a través de la OCDE, que es la parte económica, que ha trabajado mucho con el G20, y también el Banco Mundial está empezando a analizar en gran detalle estadísticas y datos cuantitativos sobre políticas de género. ¿Por qué esto es relevante? Porque obviamente desde el punto de vista del derecho, nosotros debemos garantizar derechos humanos, que es lo que se viene tratando y hablando en detalle, y eso no hay lugar a dudas, pero desde el punto de vista de la economía, también es relevante la política de género. En primer lugar porque en la economía un principio básico, ¿sí? Como el de que todos nacemos iguales, tan básico como eso es que la economía no puede o no debe generar distorsiones. Entonces, si existen esas distorsiones hay que tratar de reducirlas, y no hay lugar a dudas de que el tratamiento diferencial hacia la mujer o hacia otros grupos, hacia otros géneros, son distorsiones en la economía. Y esas distorsiones en la economía afectan el ingreso mundial. La tercera cuestión relevante, más allá de la calificación o la rama científica en la cual nos posicionemos, es la multilateralidad. ¿Por qué? Porque se busca garantizar un avance mundial efectivo en las políticas de género. Hoy día nuestra política madre se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, dentro del cual incluso hay una breve cuantificación que ya tiene varios años, y que hoy día podemos pensar que luego de la pandemia debe haberse al menos incrementado en un 50%, que sostiene que la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino también un cimiento necesario para el futuro. Se estimó ya por el año 2016 que la pérdida anual a nivel mundial es del 16% del ingreso, es decir, el 16% del PBI sumado de todo el mundo es lo que se pierde, lo que no se llega a sumar. La ausencia de la mujer y la ausencia de otros géneros de la ecuación económica implica pérdidas económicas mundiales muy relevantes. A modo también de introducción, quiero comentarles dos distintos informes muy recientes vinculados principalmente a la OCDE, pero estos informes e investigaciones hay muchísimos que también ayudan a sustentar esto. Pues no tenemos dudas de que es un derecho, pero también es relevante en materia de bolsillo a nivel mundial. Entonces hay un interés político real, no es un interés político de compromiso, y ese es un cambio muy importante de los últimos años. Respecto de cuestiones tributarias, en junio de 2021 se publicó un blog con muchas referencias económicas de investigaciones sobre cuestiones tributarias, haciendo hincapié en las cuestiones de sesgos explícitos e implícitos, ¿sí? Que tienen con los cuales tenemos que trabajar. Los sesgos explícitos, definiéndolos como las leyes o regulaciones que discriminan en contra de las mujeres, y que son típicamente encontrados en el impuesto a la renta personal y menos frecuentemente en el impuesto al patrimonio, y los sesgos implícitos que surgen porque las mujeres y hombres tienden a diferir sistemáticamente en sus conductas, cómo ganan, cómo gastan, cómo invierten, y eso implica variaciones o diferencias en distinta variedad de impuestos. Puntualmente en lo que hace al impuesto a la renta, depende o mucho se analiza la forma de determinación. Si en nuestro país tenemos una forma de determinación que históricamente fue individual, si bien en algún momento las mujeres éramos anexos del marido, que apropiaba o debía apropiar todas las rentas que no correspondían específicamente a bienes propios o actividad personal de la mujer, pero desde siempre la determinación fue individual y no conjunto familiar. Recordemos que a nivel internacional hay distintos países o en la historia se han aplicado regímenes de determinación conjunto familiar, donde la incorporación de un sujeto adicional que incorpora rentas implica la aplicación de tablas, ¿sí? de alícuotas, ¿sí? tablas progresivas mucho más altas, y esto también es un sesgo típicamente explícito que de a poco se ha ido eliminando.
En cuanto a sesgos implícitos, obviamente son muchos más sutiles y están dentro o contenidos dentro del diseño del impuesto personal a la renta. Es implícito porque no es evidente, porque no lo veo, pero que no lo vea no significa que no esté. Cuando yo pienso en que todas las enumeraciones que tenemos de deducciones de gastos de trabajo son aquellas predominantemente soportadas por hombres, pero no están las que son predominantemente soportados por mujeres, como guarderías, niñeras, transporte nocturno. ¿Sí? Hay toda una serie de gastos que las tenemos enumeradas taxativamente, incorporadas como deducciones, y hemos naturalizado que haya determinados costos que no estén incorporados. Que pensemos en que es natural o normal que en el impuesto a la renta deduzcamos una obra social o una prepaga, y no pensemos que debiera ser natural que si para salir a trabajar una mujer necesita dejar en una institución de cuidado, en una guardería, o bajo el cuidado de una niñera, a uno de sus hijos o a más de uno, entonces en ese caso es una deducción, es un gasto necesario para mantener, generar y conservar ganancia agregada. Bien, se debe trabajar obviamente entonces en la ampliación de desgravaciones y deducciones, la devolución de créditos de impuestos y transferencias y subsidios. Esto, reitero, no lo dice un partido de izquierda ni lo dice una marcha verde, esto lo dice la OCDE. La OCDE, y lo firma o lo cofirma Pascal Saint-Amans, que es una de las cabezas que hoy día está trabajando con todo el paquete, tanto de transparencia fiscal internacional, como de economía digital de todo el proyecto BEPS. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que propender hacia ese tipo de medidas. Se tiene que seguir impulsando la progresividad del impuesto a la renta, y fíjense qué paradójico, este texto es casi textual lo que va analizando en este informe de junio de 2021, donde una de las cuestiones que destacan es que en los países más pobres del mundo, si bien la mayoría de los impuestos a la renta al trabajo son al menos parcialmente progresivos, los mínimos suelen ser bastante bajos, con lo cual el impuesto a la renta es aplicado en forma muy generalizada. Y esto es una cuestión a mejorar. No solamente porque obviamente afecta a todos en general, sino y con más fuerza a los grupos de menores ingresos y obviamente a las mujeres que normalmente reciben menores ingresos. Para la mayoría de los países en vías de desarrollo, sin embargo, la mayoría de los recursos provienen de impuestos generales al consumo como el IVA, que también contiene sesgos implícitos, como por ejemplo, al estar alcanzados con la alícuota general todos los servicios, incluyendo los domésticos, incluyendo todo lo que hace a cuidado personal, pañales, leches maternizadas. Las leches maternizadas, que son una necesidad durante los primeros 6 meses de vida de un niño que no puede acceder a leche materna, dicho por la Organización Mundial de la Salud, no están amparadas por una tasa del 0%, pagan el IVA igual que una botella de champán. Entonces, esto es vergonzoso. ¿Por qué? Porque la madre que necesita salir a trabajar y no puede dejarle suficiente leche, para lo cual muchas veces se debe quedar de noche y debe prepararle digamos, unas mamaderas especiales a esos efectos, esa madre tiene que pagar el IVA sobre este tipo de productos. Obviamente, educación, salud, todo el cuidado, todo está bajo un IVA del 21%. Y acá, como venían planteando todos ustedes, acá la verdadera necesidad es de evidenciarlo, de decirlo, de repensarlo. Hemos naturalizado algo que no es natural. Hemos naturalizado que pague el 21% el pañal de un bebé, hemos naturalizado que pague el 21% la leche maternizada necesaria para un bebé, y no nos preguntamos si no debemos salir de ese esquema. Estas también son sesgos implícitos porque impactan directamente en el bolsillo, por ejemplo, de madres solteras o de familias de menos recursos. Bueno, y adicionalmente se trabaja sobre cuestiones de sistemas, información y servicios para mujeres y pequeños contribuyentes. En síntesis, nos dice este último blog de junio, que en estos tiempos post-COVID los gobiernos deberían considerar cómo promover igualdad de género a través de políticas fiscales y prácticas específicas. Es decir, las políticas fiscales
tienen que ser, de acuerdo a estos organismos multilaterales de primer mundo, tienen que ser parte de políticas fiscales. Tenemos que pensar en reformas tributarias que consideren incorporar política de género. Para esto hay que realizar cambios en los impuestos, eliminar los sesgos explícitos y aplicar medidas que reduzcan los sesgos implícitos. Obviamente también se debe trabajar en forma paralela en asistir a los hogares y trabajar con administraciones tributarias y aduaneras para facilitar esto. Y obviamente para todo hay que obtener datos que permitan analizar los efectos de estas políticas fiscales sobre género. El último informe, que tiene apenas días, es el informe que se emite en forma bianual desde la OCDE, es un informe del año 2021, sobre datos hasta el 2020, es decir, ya incluye un año de pandemia, y lo que analiza es cuál es la relación, ¿sí?, el ratio entre mujeres y hombres en la dedicación a pequeños emprendimientos o actividades independientes. Y lo que vemos también en este análisis es que, independientemente de los países que están muy chiquititos en un costado, el ratio de hombres a mujeres va desde 2,5 a 1,2, es decir, siempre en forma generalizada hay mayor cantidad de hombres en forma independiente que mujeres. Las mujeres tienden a participar en menor medida del mercado laboral o del mercado empresario, del pequeño empresario. Entonces, aquí sí me dirijo a lo que se trabajó durante este último año, o trabajamos en este último año en el T20, donde formé parte de un equipo muy lindo, muy interesante, en el cual fijamos distintos tipos de políticas fiscales, o hicimos propuestas de distintos tipos de políticas fiscales en ámbitos que abarcaron la educación digital, que abarcaron la asistencia financiera o la llegada a la posibilidad de acceder financieramente a bancos, a créditos, y también a políticas fiscales. Entonces, trabajamos con un conjunto de personas desde África, Beirut, Estados Unidos, Inglaterra, y fue un trabajo muy interesante porque entre todos emitimos una propuesta de política fiscal que, bueno, esperamos que tenga receptividad. Las últimas propuestas de política fiscal en las que trabajé tuvieron receptividad. Una era de impuesto mínimo y hace poquito fue receptada parcialmente. Obvio, no es que tomaron nuestra letra, pero digamos, fue receptada la política, también economía digital. Esperemos que esto también tenga esa llegada. Dentro del análisis tuvimos en cuenta, en primer lugar, que las medidas COVID no tuvieron en cuenta las diferencias entre negocios en general y los negocios gestionados por mujeres. Esto no fue aislado, no fue en Argentina y no fue en un solo país de todos estos que les comenté que trabajamos juntos. De hecho, un caso más paradigmático fue el de Alemania, que se encontraron que fijaron subsidios para los pequeños negocios, y al fijar esos subsidios solamente se comprometían a pagar subsidios sobre determinados sueldos fijos, y normalmente la emprendedora mujer no suele tener ese tipo de costos, y entonces queda con un trato desigual que le afecta más que la pandemia, porque no solamente le afectó la pandemia sin recibir ningún tipo de ayuda, sino que encima los negocios liderados por hombres que tenían más fuerte presencia de este tipo de costos fijos, recibieron beneficios que a ellos no les alcanzaban. Se tienen que repensar los sistemas tributarios, deben corregirse las diferencias. Hay que tener en cuenta que la pandemia, y esto no es noticia para ustedes, me imagino que para la mayoría de ustedes no lo es, como no lo fue para mí, pero la pandemia generó un incremento de trabajo no remunerado que recayó principalmente en las mujeres, y que nos encontramos como un payaso y un equilibrista tirando bolas al aire a ver cómo atajábamos cada una,
y esto recayó principalmente en las mujeres. No solamente en las mujeres, hay muchos padres que realmente también trabajan mucho, muchos mapadres, muchas parejas del mismo género que también ambos estuvieron muy involucrados, pero en la generalidad nos encontramos que recayó principalmente en las mujeres o en las personas del segundo ingreso, en el emprendedor que no tiene una obligación de horario, y ese emprendedor no tiene una obligación de horario, pero perdió mucha cantidad de ingresos durante la pandemia. Y la cuestión lógica que veníamos tratando, los hombres y mujeres tenemos diferentes realidades socioeconómicas, y los sistemas tributarios nos afectan de forma diferente. Los sistemas tributarios tienen que prevenir esas distorsiones económicas y así garantizar la verdadera igualdad. Es decir, el objetivo es lograr la igualdad de derechos, pero el medio tiene que ser que entienda el mundo que esto afecta económicamente a todos. Y para esto obviamente es importante que las mujeres también sean partícipes de la redacción e implementación de medidas que las afectan. ¿Cómo puede un señor, en el caso, esto lo decía un alemán, no lo decía yo, un señor gordo sentado en una oficina en Berlín, saber cuál es la realidad de una pequeña emprendedora de un pueblito en Alemania? Realmente las mujeres tienen que poder participar de todas las medidas, y por eso esto que se venía hablando de que las mujeres tienen que participar en todos los ámbitos, la no participación nos hace perder un montón de otros efectos que podríamos llegar a tener beneficiosos o de tratamientos iguales en otros proyectos. En función de eso, las propuestas tienen que ser tangibles finalmente, de medidas especiales por la pandemia. Se sugirieron una deducción especial o subsidio directo para compensar la inaccesibilidad a facilidades de cuidado, guarderías, colegios, jardines, un procedimiento de inscripción simplificado para quienes se hubieran quedado sin trabajo y necesitaran salir al mundo del emprendedurismo, el otorgamiento de un periodo de gracia para presentar y pagar impuestos prorrogable por 1 año, regímenes simplificados de importación y exportación, promover la digitalización de negocios y de plataformas digitales accesibles. ¿Sí? Todo esto que mucho se fue de alguna forma desarrollando durante este último tiempo, pero que necesita un empujoncito bastante fuerte. Se estima, en resumen, que la eliminación de las brechas de género en el sector emprendedor podría impulsar la economía global solamente en el sector emprendedor en 5 trillones de dólares, 5 millones de millones de dólares. Los números de los que estamos hablando hacen que, si no lo hacemos porque lo debemos hacer, porque en materia de derechos debe hacerse, al menos por interés económico debería pensarse. Y por último, quería comentar 2 cuestiones adicionales. A futuro se va a seguir trabajando, obviamente, dentro de este grupo de afinidad, y tenemos varios proyectos que se están presentando. El primero tiene que ver con sistemas de tributación diferentes al argentino, donde se tributa sobre unidad familiar, buscar la forma de desarrollar la política fiscal que permita el retorno de las mujeres a la actividad posmaternidad sin que implique una mayor carga fiscal. En forma más generalizada, la agregabilidad de los ingresos personales a una tasa menor del impuesto a la renta personal que compense la brecha de ingreso entre géneros. Y acá no es solamente las mujeres, ¿sí? Acá tenemos una importante diferencia en la remuneración que pueden ganar los distintos géneros, digamos, distinto del masculino, y que debe de alguna forma compensarse. Nos habilita no solamente saber que es un derecho, sino también pensar que desde el punto de vista económico está apoyado. Pensar en incentivos a empleadores que habiliten el trabajo flexible a quienes lleven adelante tareas de cuidado del hogar, tanto hombres como mujeres. Un tema que hace mucho que se viene hablando y en Argentina no se ha logrado que se introduzca, que es una licencia obligatoria e idéntica en su extensión con motivo tanto de maternidad como de paternidad, de forma de igualar los costos laborales que vienen en discriminación.
y deducciones o subsidios particulares para facilitar el acceso al cuidado de alimentación de bebés y niños, así como a productos de higiene femenina. El caso que comentaba Adolfo, de una señora que no tenía con qué llegar hasta el juzgado, no es un caso aislado y seguramente tiene muchas otras restricciones que a nosotros se nos escapan. Bueno, por último, como Estefanía justo tomó una gráfica de una mujer que partía un poquito más atrás, me tomé el atrevimiento de mostrarles esto que muestra un poco la realidad. Tenemos que llevar el sistema tributario a que nos dé un mismo punto de partida, porque de lo contrario, el señor que corre pensando que la carrera es muy fácil, la señora con bebé y cochecito que además tiene las vallas, la señora que también tiene además una discapacidad, y por último las personas de más bajos recursos que ni siquiera llegaron a una mejor educación, que ni siquiera saben que hay una carrera que está sucediendo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que trabajar para justamente lograr una verdadera igualdad, y esperemos que esto pronto se logre. Muchísimas gracias por haberme escuchado, y te paso de vuelta la palabra a Fabián. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. La verdad que hemos tenido una jornada con diferentes puntos de vista, contándonos distintas experiencias, pero todas atravesadas por el mismo problema. Así que fue una jornada muy gratificante y muy interesante. Agradezco una vez más a las panelistas y al panelista que nos acompañaron en la jornada del día de hoy. Seguramente el año que viene vamos a estar compartiendo nuevas conversaciones, nuevos pensamientos sobre estos temas, el tema del género, las distintas vulnerabilidades y cómo estas situaciones pueden impactar y necesitan ser visualizadas, que es una palabra que hoy utilizamos mucho, identificadas, evidenciadas en la política financiera y fiscal. Bueno, agradecer también la participación de cada una y cada uno de los asistentes, muchas, reitero, caras conocidas, amigos, amigas que nos han acompañado. Veo que no hay preguntas en el chat, así que bueno, agradezco muchísimo de nuevo y nos estaremos viendo el año que viene. Gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Muchas gracias por los saludos desde México. Gracias. Felices fiestas. Muchas gracias igualmente para ustedes. Laura, vamos a averiguar si nos pueden hacer llegar algún material, y si lo tenemos les vamos a tratar de mandar un avisito por correo, y que así se lo podemos poner uno a disposición, ¿no, Fabiana? También, sí, claro, también saludos de Perú mandan, así que gracias. bueno, muy interesante. Desde Colombia. Colombia. Muchas gracias. Así que bueno. Bueno, Gladys, querida. Bueno, muy, muchas muy gracias. linda jornada, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.